Muy bien, ahora sí, muy buenas. ¿Cómo está Jacobo? También me saluda. Bienvenida Juliana, Elizabeth, varias personas que nos están escribiendo. Vamos a comenzar con este espacio, con este webinario de cierre semanal. Se ha convertido en un clásico que le da la bienvenida al plan de trading los días lunes y concluimos con el cierre los días viernes. Para aquellas personas que no me conocen, soy Facundo Molina, director de una academia de trading que hemos desarrollado, formado, construido con mucho esfuerzo y una gran cantidad de horas desde el año 2005 y que nos ha permitido viajar y conocer una gran cantidad de países, no solamente de América Latina, sino también en España, compartiendo seminarios, cursos en los últimos años. Más de 17 años cerca de la educación y más allá que nuestro fin es enseñar, les confirmo que todos los días aprendemos. Vamos con el cierre del día de hoy, un cierre un poco más tranquilo que el de costumbre, una semana que está fuertemente dominada por mercados bajistas. Lo estuvimos mencionando hace muy poquito en el en el Facebook Live, y se me escapa un poquito, en breve estaremos inaugurando también YouTube Live con más temas y lógicamente posibilidades de tomar decisiones e informarnos del mercado junto a ustedes. ¿Qué es lo que rige en el día de hoy? Bueno, lo cierto es que es un día donde los mercados americanos, nos referimos claramente a Wall Street, vuelve a ceder posiciones. Tenemos en este momento pérdidas en el Nasdaq, en el Dow Jones. También cerraron los mercados asiáticos y europeos en su gran mayoría a la baja. El Nikkei cerró en 1,73 a la baja. Parece ser que no hay ningún argumento que nos dé esperanza de que tengamos subas, o por lo menos no los encuentro en este momento, más allá de algún movimiento correctivo alcista en los principales índices bursátiles y acciones. La inflación está impactando de manera importante, los bancos centrales están preparando todo su arsenal, están manifestando que lo van a realizar durante todo el año. Eso ya lo empezó a descontar el mercado y bueno, y eso está tocando en los diferentes mercados, ¿no? Hablamos claramente de cómo están impactando en los índices bursátiles y ciertamente me parece que recién estamos viendo un primer inicio de mercados bajistas. En los últimos momentos se conoció la inflación de la eurozona, tampoco para de subir, tocó máximos, en 8,6% en el mes de junio, así lo hemos conocido recientemente. Vemos a las criptos que por sorpresa de una gran cantidad de personas no paran de caer, vuelve a cotizar a la baja. Nosotros todavía tenemos algunos objetivos bajistas en el Bitcoin, creemos que todavía podría tocar la zona de los $10.000 que se ven un poco más lejos, pero bueno, aquellas personas que en este momento están en el doble de ese valor que nosotros estimamos como objetivo, duele un poco, sobre todo en tanta cantidad de inversores individuales que compraron un poquito más arriba, en la zona de $30.000-$35.000, esperando lógicamente fuertes subas a futuro. Así que hoy leía un artículo donde mencionaba que gran porcentaje de los nuevos millonarios con depresión debido a la fuerte caída de las criptos. Bueno, claramente estas son las noticias negras que se están observando en este momento y hacen dudar algo que parecía que vino para quedarse y para reemplazar un montón de cosas. Por otro lado, seguimos observando un impacto lógicamente de las acciones bélicas entre Rusia y Ucrania. Esto está haciendo mella en los mercados. Esto impacta también no solamente la inflación en los índices bursátiles y eso también hace que caigan lo que suele subir en momentos de carencia de conflictos bélicos que traen incertidumbre y traen también subas de commodities, como estamos observando fuertemente en el último tiempo. Así que esto lo estamos observando, sigue vigente y por ahora no pareciera que va a cambiar. Vamos a hablar un poquito de el calendario económico y ahí lo tenemos marcado con el cierre de semana. Concluyó hoy a partir de la información del ISM de manufacturas, ese dato que es conocido por el
sí, por este instituto ISM, y es a partir de una encuesta elaborada por los principales gerentes de compra. Nosotros hacíamos mención en los últimos webinarios que había habido una muy fuerte caída, mucho mayor a la caída esperada en el ISM de servicios. Bueno, ahora Estados Unidos terminó de confirmar que también hubo caídas en la parte de manufacturas, que empieza a impactar lógicamente en la economía y nos hace avisorar una posible recesión, una recesión que parece ser que ha venido para quedarse, y esa recesión que ha venido para quedarse va a impactar ciertamente en los mercados y va a impactar, sí, en los diferentes activos, como venimos mencionando. Entonces, hablando un poquito de lo que pasó en el día de hoy, vamos a dejar compartiendo con ustedes nuestro calendario económico y lo que decía recién, cayó por debajo de la expectativa a 53.0 el ISM de manufacturas PMI de los Estados Unidos. Se esperaba una caída de 56 a 54, estamos hablando de aproximadamente 2 puntos. Lo cierto es que cayó un poco más de 3, fuerte caída, sobre todo porque cayó por debajo de las expectativas, que ya eran negativas. Previamente también tuvimos el índice de precios al consumidor en la eurozona, como mencionábamos recién, subió una décima por encima de la suba esperada. Eso lógicamente hace alarmar a los inversores y sobre todo al Banco Central Europeo, que acorde a los últimos informes de Christine Lagarde pareciera que las subas son un hecho, y esperamos subas en las próximas reuniones del Banco Central Europeo. Vamos a hablar un poquito de lo que se espera la semana que viene, ya entrando a un nuevo mes. Comienza julio, ya junio es parte del pasado, y nos centramos directamente a un 4 de julio, que como bien ustedes saben, por la independencia de Estados Unidos, los mercados americanos estarán cerrados. Sin embargo, el dato importante estará desde Suiza, donde se conocerá la inflación en Suiza también, que es una economía que parece que está un poco aparte de lo que está sucediendo en el resto. ¿Por qué? Porque las expectativas lógicamente son todavía una inflación bastante baja, y se espera de hecho datos deflacionarios de 0,7 a 0,3. Comenzando una semana más corta debido al festivo de los Estados Unidos que mencionábamos recién, nos concentramos en el día martes, que a primeras horas tendrá la decisión de la Reserva del Banco de Australia, así que atentos los que operan el AUSI, el dólar australiano. Se conocerá una posible suba de tipos de 0,85 a 0,35, acorde que ya está descartando el mercado, así que esta senda alcista de los principales bancos centrales viene en forma continua y en conjunta. Comenzó hace tiempo el Banco de Australia, siguió el Banco de Canadá, avanzó el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, y ahora le queda el turno al Banco Central Europeo, que ya ha anunciado subas durante el año actual, con el objetivo de paliar esa inflación que ya está impactando en los salarios y está dañando lógicamente el poder adquisitivo de los individuos en las diferentes ciudades y países, porque no, más allá de los bancos centrales más importantes, nosotros los latinos, que estamos acostumbrados a vivir en economías inflacionarias por otras razones, lo cierto es que gran cantidad de nuestros países están endeudados en moneda fuerte, y esto también apaña y daña, sí, a nuestras economías, porque se incrementa el costo del dinero. Ese mismo martes tendremos en horario de 7 AM, ¿sí?, las palabras de Bailey, el número 1 del Banco de Inglaterra, por lo cual es importante tenerlas en cuenta, sobre todo aquellos que tienen posiciones en la libra esterlina ante el resto de las monedas. Yendo al día miércoles, un segundo día de semana más acotada, vamos a conocer las minutas de la Fed Open Markets Committee sobre qué sucedió y las conclusiones de la última reunión, donde se subió los tipos de interés en 75 puntos por sorpresa y por encima de lo esperado. Claramente será un año marcado por lo que suceda en los diferentes bancos centrales. Vamos a estar muy atentos a la inflación y muy atentos lógicamente a las reuniones de los bancos centrales que han anunciado subas de tipo de interés, y también estaremos atentos a los discursos de sus principales mandatarios, de los número 1, porque entre sus palabras se deduce cuáles serán los siguientes pasos.
Siendo al jueves 7 y con una semana de julio acotada, siendo hoy primero, pasa los datos de empleo a la segunda semana. Dicho esto, el jueves tendremos el ADP, este informe desarrollado por el Automatic Data Processing, donde mide el cambio en el empleo no agrícola. No tenemos datos previstos, sin embargo hemos visto cómo ha impactado en el mes previo. Esto anticipa así los datos relevantes, que serán los del día viernes de la semana próxima. ¿Por qué? Porque por excepción, y en este segundo viernes, debido al festivo del 4 de julio y a una semana más acotada, se conocerán los datos de empleo, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Atentos, ¿por qué? Porque conoceremos el cambio del empleo no agrícola, el NFP, y se espera una caída de la creación de empleos, o sea, ya son números a la espera negativos, una expectativa más baja de lo esperado. Y también conocemos la tasa de desempleo, que en principio no anticipa nada más que un sin cambios. No hay ni esperanza positiva ni negativa en la tasa de desempleo, la cual ya se encuentra a niveles cercanos al pleno empleo. El dato que se espera con una reducción es la creación de empleo, algo que no debería favorecer al dólar. Sin embargo, cualquier cambio, cualquier variación, a mi entender, podría impactar en los mercados en el corto plazo. Un informe que históricamente nos ha dado mucho movimiento en el mercado. Vamos a ver cómo se comporta la semana próxima y lógicamente aceptando que en este nuevo año y en las condiciones actuales económicas tiene mucho más peso la decisión de los bancos centrales y el dato de inflación que el dato de empleo, que ha cedido, ha caído y se encuentra cercanos al pleno empleo. Vamos a estar atentos también a los datos desde Canadá. Como pueden observar un poquito más arriba, también conoceremos el cambio en el empleo en Canadá y la tasa de desempleo en mismo horario, más que atentos a aquellos que operan el dólar americano y el dólar canadiense. Vamos al cierre. Voy mirando de costado las dudas o preguntas que me puedan acercar para poder darles mis comentarios. Son más que bienvenidos, como también ante alguna interrupción me pueden ayudar y acercar también algún aviso directamente por el chat. Vamos al mercado, como decía recién, y vamos a cambiar la pantalla, nos vamos a meter directamente en la plataforma y directamente desde la plataforma vamos a brindar algunos comentarios de lo que entendemos puede llegar a suceder en las próximas semanas. Vamos a comenzar por los mercados de monedas, o mejor dicho, el mercado Forex. Vamos a hablar un poquito de esto que estamos observando aquí, que es el dólar yen. Un dólar yen que, como pueden observar, por fin nos dio respiro. ¿Qué estamos observando? Fíjense en gráficos mensuales, más de 20 años sin visitar niveles de precios, un poco más, creo que son 20, no tengo la referencia cercana, sí tengo una tarea para lograr, pero estamos en niveles de precios no vistos, sí, en las gráficas de las principales plataformas. Clarísima sobrecompra. ¿Por qué? Porque obviamente fíjense la aceleración última que ha tenido este par. Un par que tiene comportamientos acá. Fíjense, lo tenía un poquito más atrás. Pero estamos en niveles, ¿sí?, del año 2001. Si pudiese buscar un poquito más, ¿sí?, no tengo referencia de cuándo había estado tan débil el yen ante el dólar americano. Lo cierto es que tenemos un nuevo máximo de los últimos 20 años. Esta es la realidad actual, lo vamos a dejar marcado. 136.90 aproximadamente nos tocó, tuvo a muy poquito de 137, cerró exactamente la semana en retroceso y en este momento estamos observando un retroceso mayor en gráficos semanales que sumado a la semana anterior pueden indicarnos una fuerte caída para las próximas jornadas en este par, que es el dólar versus el yen. Fíjense, cuando hablamos de velocidad, mínimos ascendentes que nos marcan el último movimiento, y fíjense posteriormente cómo la suba ha sido realmente muy abrupta, ¿sí? Esto implica la aceleración del precio en el tiempo, y esta velocidad alcanzó a estos niveles cercanos a 136.85, 90, importante zona que si la observamos con
los cierres, no pudo sortear porque retrocedió y cerró por debajo de 136.60, donde los que seguimos los patrones chartistas y los que nos interesa sobre todo y de sobremanera comprender el comportamiento humano, la psicología de masas que está detrás, ya tenemos un segundo impulso fallido que nos puede indicar quizás un posible movimiento correctivo mayor. Fíjense que tuvo un primer impulso, ahora nos está regalando este segundo impulso de un posible doble techo que debería regalarnos un retroceso mayor en caso de que quiebre la zona de cuello, esa zona de neckline que vamos a fijar cercana a los 134.70, 134.80. Nosotros estamos utilizando los niveles donde mayor veces estuvo el precio, no solamente los máximos absolutos, pero lo importante de este patrón que está en formación entre 134.80 y entre 136.90, como vemos son unos 140, 150 pips que nos debería regalar un recorrido en dirección bajista en caso de vulnerar esta zona y podría empezar a argumentar un posible movimiento mayor en el plazo. ¿Qué estamos suponiendo aquellos que estudiamos y seguimos los patrones chartistas? Fíjense que tenemos un posible hombro, acá tenemos dentro de ese hombro en aquel momento un triple techo que nos regaló la caída, pero en caso de que esto nos regale un hombro y aquí nos debería regalar la cabeza, deberíamos observar un nuevo impulso alcista que vaya a testear la zona de 134.90, 135, desde allí con un movimiento y de vuelta más brusco, porque nosotros trabajamos mucho y entendemos que el principio de alternancia, luego de una suba con varios intentos, la siguiente formación de hombro debería ser de ida y vuelta, y ahí sí, en caso de que nos regale el quiebre de esa zona de 132, vamos a tener una caída mucho mayor, quebrando esta directriz de velocidad y también dándonos un objetivo mucho mayor a la baja que podría darse la próxima semana o la siguiente, pero ya estarían niveles un poco más habituales por debajo de 130 y un objetivo cercano a 128.10 donde estimamos puede caer el dólar yen. Atento a preguntas y dudas, se me pueden acercar directamente por el chat. Vamos a hablar de algunos de los otros pares importantes que nos viene mostrando muy fuerte volatilidad y nos referimos claramente a la libra esterlina que en este rol lateral nos viene regalando movimientos de ida y vuelta y fíjense que está muy cercano a ese nivel de soporte cercano a la zona de 1.20. Fíjense que estamos marcando una zona lateral que se comporta en los últimos 6 años entre 141 y 1.20. Es clarísimo, tenemos una mediatriz que se observa y también ha sido respetada. Estadísticamente ha intentado una vez, nos ha mostrado un segundo intento a la baja y con muy fuerte velocidad en el día de hoy fue a testear esta zona de 1.20 nuevamente. Clave no solamente desde el punto de vista técnico, donde nos muestra en base a este principio de la memoria del mercado intentos fallidos de haber querido quebrar, sino también ante las necesidades e intereses del Banco Central de Inglaterra, en este caso, donde ha intervenido y ha tomado decisiones cuando el precio en el pasado ha llegado a estos niveles. Claramente ya hemos dejado aquella libra, los que trabajamos en 2008, 2007, donde era un cálculo fácil el doble del dólar. Bueno, hoy claramente la libra está más cerca al euro, está en un 20%, el euro obviamente más barato en estos momentos, pero nos ha marcado cambios de paradigmas importantes. Volviendo al análisis de este par en lo puntual, a mi entender estamos en una tremenda zona, ¿sí?, de congestión. Si miramos indicadores como el MACD, que nos está mostrando claramente cambios de ciclos, podemos apreciar en gráficos mayores niveles no vistos desde hace mucho tiempo, por lo cual me parece que podríamos estar entrando a un fuerte nivel de sobreventa y ese fuerte nivel de sobreventa podría anticipar un cambio de dirección. Fíjense el patrón de hombro, cabeza, hombro invertido que nos está regalando también en estos momentos y esa información debe permanecer un tiempito más el MACD en esta zona y desde aquí debería empezar a regalarnos subas.
esta clara, ¿sí?, divergencia que también se observa en el último tiempo, donde tenemos máximos descendentes y en la cotización tenemos el indicador, tenemos mínimos ascendentes, nos podría indicar un cambio para la próxima semana. Por lo pronto, este nuevo día, que todavía no ha cerrado, rechaza la zona de 1.20, está su cierre cercano al 60% del total recorrido. Si concluye acercándose un poco más al precio de apertura, nos va a estar mostrando un segundo rechazo y podríamos empezar a incrementar probabilidades de un movimiento en dirección alcista para la semana próxima. En este caso, esa directriz de máximos descendentes está cerca de 1.23, son tan solo y suficientes 300 pips, pero los intentos fallidos de continuación podrían empezar a darnos para las próximas jornadas una debilidad del dólar o una recuperación de la libra. Atentos que la semana que viene tendremos palabras de Bailey, y si Bailey nos da argumentos desde lo fundamental que apoyen a la libra esterlina, claramente será la excusa para poder encontrar subas en este par. Vamos al euro dólar, el euro dólar que, como pueden apreciar, habíamos manifestado la semana pasada un posible doble intento fallido de continuación a la baja. Entonces, este posible intento que nosotros tenemos que evaluar, y lógicamente se confirma con el quiebre de ese cuello en el doble suelo, ¿sí?, ha perdido valor, ha perdido fortaleza y ya ese patrón deja de ser. Sin embargo, sí se mantiene muy vigente esta zona que en este momento vuelve a ser testeada, esta zona muy cercana a 1.0360, 1.0350, es un importante nivel de soporte que nosotros tenemos en este momento evaluando un tercer intento fallido. Fíjense, un primero, un segundo o un intento. Cuando argumentamos herramientas de continuación o de cambio de tendencia, todo intento, ¿sí?, de quiebre fallido incrementa la posibilidad de cambio. Sin embargo, la tendencia es claramente a la baja y en caso de vulnerarse con un cierre de esta jornada diaria y lógicamente de semana y con una apertura la semana próxima que quiebre en forma significativa, por lo menos un 2 o 3% esta zona del euro dólar, nos podría mostrar una aceleración mayor del recorrido en dirección bajista, en donde el dólar es el protagonista y donde el euro todavía no muestra reacción, más allá de los discursos de Christine Lagarde en el último tiempo y que lógicamente el mercado no termina de creer. Si vamos a gráficos un poquito más pequeños, podemos apreciar este nuevo intento en 4 horas como rechaza velozmente. Fíjense la cantidad de intentos fallidos que tiene esta zona. Desde lo técnico se explica claramente que cuanto más intentos fallidos, ¿sí?, se produzcan, el quiebre nos debería mostrar una aceleración mucho más fuerte. Claramente se vence un paradigma. Ahora, también debemos evaluar que cuanto mayor cantidad de intentos fallidos se produzcan y no puede vulnerar esta fuerte zona de equilibrio del mercado, lo que deberíamos ver es un cambio de dirección. En este caso vamos a dejar marcada la zona de inflexión con un posible intento de rebote ante no poder avanzar, y en ese caso la zona, nuestra clave para empezar a ver nuevas subas en el euro dólar va a ser la zona de 1.0490, 1.05, y lógicamente, como decíamos recién, si quiebra esta fuerte zona que mantiene la lateralización en el último tiempo, nos debería regalar un recorrido fuerte a la baja y veloz con un nivel cercano a 1.0130, 1.0150 como objetivo luego de varias jornadas semanales. Estamos hablando que desde el mes de mayo, donde hizo el primer intento, un segundo intento y un tercer intento, nos puede regalar tranquilamente esto. A ver, desde el punto de vista técnico tenemos claramente un triángulo descendente en formación. Lo voy a dejar marcado aquí. Esto nos marca claramente, ¿sí?, un movimiento posible en dirección a la baja. No hay mucha vuelta. Y esta dirección bajista, ¿sí?,
se puede producir, los argumentos a favor de la tendencia están más que vigentes. Para trazarlo sería algo así. Esa sería nuestra zona de objetivo. Mil disculpas. En caso de... ¿Cómo sacamos esto? Bien, será el casita. Bien. Esta sería nuestra zona 10130. Sería el nivel donde podríamos ver el primer objetivo en sentido bajista. Sin embargo, de confirmarse este triángulo, el objetivo podría ser mucho mayor y podríamos ver un euro desde lo técnico cercano al dólar. Así que atentos al escenario bajista y atentos también en el caso del euro dólar al posible escenario alcista ante un nuevo rebote y una suba. Me consultaban hace un rato del oro. Bueno, vamos a ver un poquito el oro. El oro claramente se está mostrando en forma hermosamente técnica de gráficos semanales. Lo veíamos en el plan de trading de inicio de semana, lo volvemos a ver en este momento. Fíjense los mínimos ascendentes que nos está marcando, ¿sí? Con zona de mínimos y también con zona de cierres. En este caso, ciertamente el oro está con una zona, una barrera de intentos fallidos sin poder quebrar, cerca de los $1.800. Y por otro lado tenemos máximos descendentes o un posible doble intento fallido o doble techo. Triángulo ascendente, triángulo simétrico, son las dos probabilidades más fuertes en el mayor plazo. Esto nos indicaría un movimiento en dirección alcista que debería tener como objetivo próximo la zona del 1970. Triángulo simétrico, vamos a ver si lo podemos graficar para aquellas personas que lo vean en forma más clara. Este sería el triángulo simétrico, mínimos ascendentes, máximos descendentes, quiebre en 1970, primer objetivo 2070, zona lógicamente de máximos históricos. También podríamos evaluar con ese máximo histórico, obviamente extendiendo mucho más el triángulo, una especie de triángulo ascendente, ¿sí? Este triángulo ascendente estaría un poquito más abajo y uno debería proyectar porque estaría incluyendo estos mínimos, no me permite el gráfico, pero algo así podría tratarse, que también es un patrón de continuación, por lo que en gráficos mayores tenemos probabilidades alcistas hoy todavía vigentes, y si lo vamos viendo en gráficos menores, fíjense que tuvo varios intentos a esta zona con inclinación, y mirando un poco más en el precio actual, miren lo que está pasando con la jornada diaria, quinta jornada bajista, una jornada bajista que rechaza mínimos y está por encima del 50-60% del total recorrido. Si esta vela nos cierra en los precios actuales, mucho más si logra cambiar de sentido y cierra en color blanco por encima del precio de apertura, nos está argumentando lógicamente un rechazo y un posible cambio direccional. Si esto lo sumamos al movimiento anterior, que acá tenemos un primer impulso, y en caso de que suba el precio en estos momentos y vaya a buscar esa zona también, que podría ser una zona futura de cuello de un doble suelo en formación, nos daría un argumento desde el punto de vista técnico para desarrollar ese recorrido en tendencia alcista luego de varios intentos fallidos, y nos podría dar también un posible recorrido a esa zona de máximos. Por eso es que estamos atentos a, si no puede vulnerar y lógicamente confirma este rechazo, podríamos ver subas en el oro. En caso de quebrar este nivel cercano a 1800, 1790, abandonamos este patrón de mayor plazo. Por lo pronto, en el corto plazo se está alineando con el plazo mayor, y el oro, en caso de cerrar los niveles actuales por encima de 1800, me parece que nos va a regalar un movimiento alcista para la semana próxima. No podemos dejar de lado los índices, los cuales son varios los que nos están informando, nos están consultando, nos están preguntando. Así que vamos a ir a nuestro querido US 500, el Standard & Poor's, y nos vamos a quedar nuevamente con, luego de este hombro cabeza a hombro que nos regaló la caída, y eso ya está desarrollado, estamos apreciando una suerte de lateralización, y más allá de las caídas en el cierre de semana todavía no tenemos una figura clara que nos indique qué es lo que puede llegar a suceder en este
movimiento que estamos apreciando en forma lateral. Tenemos una caída mayor, tenemos máximos descendentes con diferentes velocidades. Lo cierto es que en este momento lateraliza, y si lo vemos en gráficos todavía de hora, tenemos un movimiento importante de ida y vuelta sin una clara dirección tendencial, con un lunes 4 de julio con menor volumen y alta volatilidad. Vamos a poner aquellos que toman decisiones en el corto plazo. En caso de que suba por encima de 3.815 nos puede regalar un ascenso, un movimiento en dirección alcista, y la siguiente zona a tener en cuenta será esa zona de máximos anteriores muy cerca de 3.890. ¿Qué pasa si el US 500 nos quiebra hacia 3.715? Pues retoma la tendencia bajista última, esa tendencia bajista de lo que podría tratarse en este momento de un banderín dentro de un movimiento de dirección a la baja. Tenemos el mástil, el ida y vuelta como si fuese una especie de cuña o banderín, y el quiebre de 3.750 nos podría indicar siguientes niveles de tensión en 3.695 y 3.640. Es en este momento un escenario lateral con lo que entendemos posible respiro para un nuevo impulso a la baja en las próximas jornadas. Vamos a ver qué sucede con los mercados. ¿Qué nos pasa con las criptos? Bueno, las criptos parece ser que, como decíamos, vuelven a caer. El otro día mencionábamos ese doble techo. Las criptos de a poco nos empiezan a regalar patrones y argumentos chartistas. Están cada vez más adecuadas a esos principios, características de mercados que tienen la eficiencia, mayor volumen, mayor amplitud, mayor aceptación, bajos costos de ingreso. Todo esto que nosotros estamos mencionando cuando hablamos de mercados que tienden a la eficiencia, bueno, las criptos con el paso del tiempo lo van asumiendo, y más allá de esta fuerte caída que estaba claramente fundamentada en lo técnico, estamos viendo dónde empieza a encontrar detención, y fíjense que vuelve a intentar con un segundo impulso esta zona que en este momento tenemos cercana a los 19.300. Si ustedes me dicen, pero bueno, ¿cómo uno aplica análisis técnico en este tipo de instrumentos? De la misma manera que lo hace con las monedas o con los índices. Hoy tenemos una suerte de triángulo simétrico claramente en formación en el Bitcoin, y esto dentro de un movimiento bajista previo nos está indicando un posible movimiento de continuación a la baja. Máximos descendentes, mínimos ascendentes. Tenemos claramente los niveles para toma de decisiones, 2.850, un poquito más abajo la zona cercana a los 18.000. Tenemos aproximadamente unos $2.000 de próximo objetivo intermedio, y este patrón, ¿sí?, que es de continuación, tiene un objetivo similar a la altura en el corto plazo. Y si este fuese un banderín de un movimiento previo, donde este sería el mástil, vamos a tener que achicar un poquitito esto, vamos a tener que ir a buscar niveles más abajo, y vamos a marcar las zonas de objetivo. El primer objetivo lo tendríamos con la altura del triángulo, y nos marcaría aproximadamente un poquito más arriba la zona de los 13.500 aproximadamente dólares. ¿Y qué pasa si el objetivo es el mástil? Porque se trata no de un triángulo sino de un banderín. Bueno, en este caso el objetivo lo tenemos bastante más abajo y es cercano a los, vamos a quedarnos con cierto parámetro, 8.000, 8.500 dólares. Lo cual, atentos, ¿por qué? Porque no tenemos figura de cambio de dirección. Sí tenemos un posible patrón de continuación. En caso de quiebre todavía tenemos un objetivo último de aproximadamente unos 10.000 dólares. Ahora bien, ¿qué pasa si no puede con esta zona actual, con un segundo intento que nos están mostrando en estos momentos? Bueno, es lo que decíamos recién, tenemos que empezar a evaluar escenarios de cambio de dirección. Y aquí podríamos evaluar, es algo no del todo del libro, pero un movimiento que nosotros denominamos cabeza y hombros múltiples. Está
de alguna manera con cierta inclinación, pero tenemos una cabeza, aquí tenemos un hombro y aquí podríamos observar la formación de otro hombro. Tenemos un primer impulso aquí, por eso digo de cabeza y hombros múltiples, y tenemos otro nuevo posible impulso que me debería hacer aquí. Para esto debería abandonar la zona de los 21.000 y empezar a regalarnos mínimos ascendentes. Allí podríamos observar una recuperación aproximadamente hasta los 25.500, 27.000. ¿Y por qué te basas? ¿Por qué obtienes? Porque estoy tomando ni más ni menos la altura de este patrón desde los 21.000 hasta los 25.000 dólares en caso de concretarse. En resumen, la probabilidad del Bitcoin sigue siendo la baja. Atento con el quiebre de los mínimos, hay un patrón posible de triángulo y la extensión de un recorrido a la baja a mayor. Tenemos un objetivo por varias herramientas cercanas a los 10.000. En caso de no prosperar y este patrón de cambio de dirección en formación, podría argumentarnos un cambio de dirección. Así que bien, vuelvo a la presentación, quedo atento a preguntas, a dudas y comentarios de todos ustedes. Mientras comparto nuestro canal de YouTube, MoleFX, pueden visualizar en un rato, estaremos subiendo este informe de cierre de semana, esta cápsula que le hemos llamado el cierre. También pueden contactarnos y conocer un poquito más de lo que hacemos en www.molefx.com o escribirnos un correo a info@molefx. Desde ya muchísimas gracias, espero les haya sido de utilidad. Les deseo un buen viernes, ¿por qué no un excelente fin de semana, que puedan descansar, y aquellos que se toman el día lunes, festivo en los Estados Unidos, un extenso fin de semana, que descansen, disfruten de la familia. Muchísimas gracias, hasta luego.